Feliz sábado. Dios les bendiga a todos. Para mí es un placer estar aquí entre mis hermanos. Hoy vamos a permitir que sea la palabra de Dios que hable. Sermón sin Cristo es algo espantoso, horrible. Es un pozo vacío. Un sermón sin Cristo es como una nube sin lluvia. Un árbol 2 veces muerto y desarraigado. Un sermón sin Cristo es abominable dar a los hombres piedras en vez de panes. Esto es justamente lo que hacen aquellos los que no predican a Cristo. Es como un pan sin harina. ¿Cómo podemos nosotros alimentar el alma? Los hombres mueren y perecen porque Cristo no está presente en el sermón. Y hoy en el sermón de hoy, Cristo está presente. Amén. Amén. Vamos todos a Romanos capítulo 8, 12 y 13. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando nos apartamos de la atracción del pecado por el poder del Espíritu Santo, podemos considerar al pecado como algo muerto. La libertad genera una obligación. Si la persona vive conforme a la naturaleza caída, su destino es la muerte eterna. El Espíritu Santo capacita al creyente en Cristo para dejar de hacer las obras pecaminosas de nuestra naturaleza caída. Y Pablo acentúa la necesidad de una lucha constante contra todo lo que nos pudiera limitar la obra de Dios en la vida del creyente. Ya que el pecado está siempre esforzándose por volver a dominar a lo que una vez tuvo bajo su dominio. Como los cristianos vivimos en el Espíritu, ya no somos prisioneros de la carne. Y no deberían vivir más conforme a la carne. Los que entregan su vida a la carne enfrentarán la muerte eterna. Pero los que hacen morir los deseos de la carne mediante el poder del Espíritu Santo disfrutarán de la vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tanto Dios como el creyente juega un papel importante en la santificación. La santificación tiene que ser por el Espíritu Santo y su poder. Pero la necesidad de hacer morir las obras de la carne muestran que debemos de desempeñar un papel activo en la batalla contra los hábitos pecaminosos. Todo cristiano verdadero anhela luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros. Todos aquellos que han sido justificados, todos los que han sido declarados justos ante el tribunal de Dios, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, también han sido santificados. Todo creyente verdadero ha sido libertado del dominio del pecado y estamos siendo progresivamente transformados conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lo cierto es que eso genera en nosotros un conflicto constante, porque quisiéramos batallar menos contra el pecado y tener más victoria. Quisiéramos batallar menos con el pecado y quisiéramos tener más victoria en la lucha, sobre todo en estos días como estos, cuando somos vulnerables a ciertas tentaciones. Tal vez tú estás luchando con el temor, con la ansiedad. Otros tienen problemas familiares. Otros tienen problemas económicos. ¿Cómo yo puedo pelear apropiadamente esta lucha contra el pecado? Mi hermano, mi hermana, yo entiendo también la lucha. Sin embargo,
es necesario que antes de saber el cómo, podamos seguir profundizando en el qué. Lo que quiero decir en esta mañana es que antes de saber cómo luchar contra el pecado que todavía permanece en nosotros, mientras avanzamos en la santidad, es importante que entendamos cada vez mejor nuestra nueva identidad en Cristo. Y eso es lo que precisamente lo que hace Pablo en su carta a los Romanos. Los primeros 11 capítulos de Romanos son dedicados a explicarnos el cómo. Los primeros 11 capítulos de Romanos son dedicados a explicar nuestra nueva identidad en Cristo. Y solo 6 versículos nos dan exhortaciones acerca de cómo podemos vivir nuestra nueva vida en Cristo. Pablo sabía que el árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente en el terreno de la gracia de Dios, en Cristo. El árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente cuando está enraizado en el terreno de la gracia de Dios, en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Lo que Dios ha hecho en nosotros por pura gracia es lo que hace posible nuestro conocimiento y crecimiento en la gracia. El obrar de Dios viene primero, nuestro obrar viene después. Es por eso que a partir del capítulo 12 de Romanos, luego de haber explicado el Evangelio con todo el lujo de detalle, encontramos tantas exhortaciones para vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Para que usted tenga una idea, yo le dije que los primeros 11 capítulos de Romanos solamente hay 6 exhortaciones. En el capítulo 12 de Romanos hay 20 exhortaciones, 20 imperativos. Y así en el resto de la carta de los Romanos, Pablo nos dice a nosotros que debemos conocer primero nuestra nueva identidad en Cristo para que podamos vivir en consecuencia. Todos los cristianos, sin excepción, somos espirituales. No importa si tiene 3 meses en la fe o si tiene 20 años en Cristo. Todo verdadero cristiano es espiritual en el sentido de que todos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Y en todos nosotros ahora mora el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los cristianos somos templo del Espíritu de Dios. De manera que tenemos nuevos recursos, nuevas motivaciones que antes no teníamos para obedecer a Dios y seguir creciendo en santidad. No por una motivación legalista, sino por una motivación cristiana. En Romanos, capítulo 8, versículos 12 y 13, aprendemos 2 cosas. Podemos derivar 2 enseñanzas. La primera es que los cristianos debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor en Cristo Jesús. Los cristianos debemos ser coherentes. Mira una vez más lo que dice el versículo 12 de Romanos capítulo 8. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Aunque en este texto no hay una exhortación, explica lo que Pablo nos está diciendo aquí. Es que debemos ser coherentes con la obra que Dios hizo a nuestro favor si somos cristianos a través de la persona y la obra de Cristo Jesús. Es como que si Pablo nos estuviera diciendo, mis hermanos, ya que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ya que el Espíritu Santo lo libertó de la esclavitud del pecado, ya que Él habita en nosotros para hacer posible nuestra obediencia a Dios, ya que ahora disfrutamos de la paz de Dios
el Dios Trino resucitará nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente en la presencia de Dios. Por todo esto, ustedes no tienen deuda alguna con el pecado para vivir como antes vivían cuando estaban en la carne. Nuestra obligación no es con la carne, es con el Espíritu. Esa es básicamente la enseñanza de Romanos 8, 2 y 13. Ustedes no tienen deuda con la carne. Ustedes tienen una obligación con el Espíritu Santo. Y no olviden que Pablo se refiere a la carne aquí en este versículo, no a la piel que cubre los huesos y nuestro músculo. Pablo está hablando de ese principio pecaminoso que domina y reside en el cristiano como un enemigo permanente que pone resistencia a nuestra obediencia a Dios. Los cristianos no somos carnales porque el pecado dejó de ser nuestro rey. Pero mis hermanos, todavía hay carnalidad en nosotros. Una carnalidad con la que tenemos que luchar día tras día. El pecado aún permanece en nosotros, pero no como un volcán desactivado. No. Es como un enemigo que se introduce sigilosamente, astutamente en nuestros deseos y ambiciones, con el propósito de llevarnos al terreno de la desobediencia. Mis hermanos, el pecado es muy astuto como para revelar desde el principio sus verdaderas intenciones. El pecado no nos hace ver que su meta es destruirnos. Él no nos hace ver desde el principio que su meta es apartarnos de Dios. No. El pecado se presenta como alguien que quiere ayudarnos a tener una vida más divertida, una vida más emocionante. Existen mentiras acerca de Dios que suenan como si fuera verdad. Ese es el evangelio de Satanás. Mis hermanos, Satanás tiene su propio evangelio, que no es otra cosa que una distorsión del verdadero evangelio. No olvide que dice en 2 Corintios 11 que el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo tiene su propio evangelio y mucha gente lo sigue queriéndolo y sin querer. ¿Cómo así, Henry? En la Biblia encontramos ejemplos de predicaciones que Satanás hizo. ¿Y cómo son esas predicaciones, Henry? En el Edén le predicó a Eva un evangelio sin arrepentimiento, diciéndole que podía desobedecer a Dios sin que eso estuviera consecuencia. En el desierto le predicó a Jesús un evangelio sin cruz, sin ofrecimiento, ofreciéndole estatuas, riquezas y gloria a cambio de ser adorado. También Satanás predicó el evangelio de la autoayuda y los milagros. Y le dio a Jesús que convirtiera la piedra en pan. También le dijo Satanás a Jesús que se arrojara desde el templo. Y que le dijera a los ángeles que lo protegieran. Quería engañar a Jesús diciéndole que si él era hijo de Dios, no debía pasar por necesidades. Y que Dios debía cumplir siempre sus deseos. Entonces, quiere decir que Satanás puede utilizar personas falsos maestros para distorsionar la palabra y distorsionar al hombre, llevando al hombre a buscar señales y revelaciones y que no haya un cambio real en sus vidas. Dios no está para cumplir deseos y caprichos. Dios no está para eso. Es por eso tan importante conocer el evangelio de la cruz a través de la palabra de Dios, donde Dios es el centro. El foco está en el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna y sobre todo en la búsqueda del Espíritu Santo. Mis hermanos, ningún cristiano es inmune de caer en pecado, a menos que
usted aplique diariamente la lógica del evangelio para contrarrestar el pecado, que muchas veces que parece más lógica que la lógica de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Pablo nos está ayudando a pensar correctamente, haciéndonos ver que nosotros somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. No tenemos ninguna deuda con el pecado que mora en nosotros. No tenemos una sola razón para hacerle caso al pecado. Mi hermano, mi hermana, recuerda siempre lo que el pecado produjo en ti cuando todavía estaba bajo su control. Y cómo te hubiera destruido si Dios no hubiera intervenido a rescatarnos del pecado. El pecado está tratando de destruirnos desde que nacemos. El pecado está tratando de destruirnos desde el día que nacemos. La pregunta es que tenemos que hacernos, mis hermanos. ¿Por qué te vas a unir con las fuerzas del enemigo, pagarle para tu propia destrucción? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo le vas a pagar al pecado para que siga arruinando nuestras vidas y destruirnos eternamente y para siempre? Cediéndonos a los impulsos pecaminosos del pecado. Si alguna deuda de gratitud tú y yo tenemos, es con el Dios Trino, que nos atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Ese Dios que nos unió en Cristo para que su justicia fuera nuestra justicia. Ese Dios que envió la morada del Espíritu Santo en usted y en mí cuando nos convertimos, para que el pecado no siga morando más en nosotros ni dominarnos. Eso es lo que básicamente lo que Pablo está enseñando en Romanos 8, 2 y 13. Es el mismo razonamiento que encontramos en el capítulo 6 de Romanos. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6, recuerden cuando ustedes eran esclavos del pecado. ¿Ustedes recuerdan eso? Pregunta Pablo, ¿qué frutos tenía de aquellas cosas? Tú te avergüenzas, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y al final la vida eterna. ¿Cuál es la meta del pecado, mis hermanos? Destruirnos. ¿Cuál es la meta de Dios? Darte vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Dice Pablo en Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos de ser coherentes con la obra que Dios hizo ya a nuestro favor, si somos cristianos verdaderos. La obra que hizo Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En vez de darnos el miserable salario que merecíamos por nuestros pecados, el Señor nos regaló. Es una dádiva, la vida eterna es un regalo. Y tenemos que vivir en consecuencia de la vida eterna y de la santificación. Esa es la lógica del Evangelio. Ya que Dios nos salvó para santificarnos y para darnos vida en abundancia, vida en Cristo, el verdadero creyente puede y debe hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ven el texto una vez más. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lamentablemente, algunos leen este versículo como que si Pablo estuviera diciendo
que un verdadero cristiano pudiera perder la salvación si comienza a vivir conforme a la carne. Porque Pablo dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero mis hermanos, esto es totalmente contrario a lo que expresa las Escrituras. La salvación es por gracia, no por obra. La salvación del verdadero creyente es segura porque depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por medio de la fe. Si la salvación se pierde, entonces al final de cuentas, tú tienes que conservarla por tus obras. En ese mismo texto que leímos, Pablo nos dice que la muerte es la paga del pecado. Eso es lo que tú y yo merecíamos antes de venir a Cristo. La vida eterna es un regalo, es una dádiva de Dios, gratuitamente en Cristo. Sin embargo, si una persona vive conforme a los deseos de la carne, sus ambiciones, que no es otra cosa, deseo de buscar gloria para nosotros mismos y hacer nuestra voluntad, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tú estás haciendo morir las obras de la carne, está luchando contra el pecado que todavía mora en ti, porque tú deseas agradar a Dios por medio de tu obediencia, por todo lo que Él ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay un estilo de vida que lleva a la muerte y hay un tipo de muerte que lleva a la vida. Hay un estilo de vida que lleva a la muerte eterna y hay un tipo de muerte al pecado que lleva a la vida. El cristiano, como dice Pablo en Romanos 6:11, es alguien que ha muerto al pecado, pero está vivo para Dios. De manera que el cristiano se distingue del no cristiano en su práctica constante, porque el cristiano lucha contra el pecado. Esto no es algo de un momento, es una lucha diaria que no terminará hasta el día de la muerte. Y es interesante notar la manera como el apóstol Pablo lo dice en el versículo 13. Porque Pablo nos dice que tú y yo somos responsables de darle muerte al pecado. Esa es nuestra responsabilidad, darle muerte al pecado. Que no es otra cosa que repudiar el pecado, resistir al pecado con toda la fuerza de nuestro ser, desde el mismo momento en que percibimos que Él trata de seducirnos. Eso es alguien que nadie hará por nosotros. Somos tú y yo que debemos de darle muerte al pecado. Note que Pablo no dice, deja que el Espíritu Santo le dé muerte al pecado. No. Lo que él dice es, darle muerte al pecado. Nosotros somos responsables de hacer eso. Tú y yo somos los verdugos que debemos llevar al pecado al lugar de funcionamiento y fusilarlo. Escucha qué dice Jesús en Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo. Más te vale perder un miembro que será arrojado entero al horno. ¿Ven la conexión? Cuando Jesús dijo que había que cortarse la mano o sacarse el ojo, estaba hablando en forma figurada, porque incluso una persona ciega puede tener pasiones sexuales. Ahora bien, si esa fuera la única alternativa, sería mejor ir al cielo sin mano que ir con dos y perderte. Muchas veces nosotros tenemos pecado en nuestra vida que si no lo controlamos, a la larga podrían destruirnos. Pecado no proviene de carne y hueso, sino de nuestro corrupto corazón. Si vivimos conforme al pecado, vamos a morir. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala. Y no es algo físico. Él está hablando de la resistencia del pecado, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la perdición eterna. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, después de haber dicho que hemos muerto y que nuestra vida se unió a la de Cristo en Dios, hace pues morir. ¿Quién? Tú y yo.
Hace pues morir lo terrenal. Colosenses capítulo 3. Pablo dice que nosotros hemos muerto y que nuestra vida está escondida en Dios. Hace pues morir, oigan, lo terrenal en nosotros. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Debemos vestirnos de nuestro Señor Jesucristo y no satisfacer los deseos de la carne. Mi hermano, mi hermana, todo lo que se opone a obedecer a Dios, todo lo que se opone a buscar la gloria de Dios, es idolatría. Pedro también lo explica a sí mismo. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es algo que debemos hacer tú y yo. Sin embargo, Pablo reconoce al mismo tiempo que eso es imposible de hacer por nosotros mismos, si no es en dependencia del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos una responsabilidad que de antemano no podemos cumplirla, humanamente hablando, si no es en dependencia del Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las cuerdas de la carne, viviréis. Es por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo que somos libertados del poder del pecado. Y es una obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo puede poner el deseo, la determinación, la disciplina necesaria para rechazar el pecado. Solo el Espíritu Santo puede darnos ese deseo para rechazar el pecado. Ahora bien, ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿Cómo puede el creyente ser responsable de darle muerte al pecado, pero en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo funciona eso? Esa sinergia entre mi responsabilidad y el Espíritu, que aparece casi en toda la Biblia: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es que se ocupa en su salvación? ¿Tú y yo? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios produce el querer como el hacer su buena voluntad en nosotros. ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, reconociendo ambas realidades en nuestras vidas. Si somos cristianos, la presencia del pecado y la presencia del Espíritu, hay que reconocer eso. Que existe el Espíritu Santo, y que también existen los deseos carnales. Pablo lo reconoce en todas sus cartas. Hermanos, nunca llegarás el momento en tu vida cristiana en que pueda bajar la guardia con esta guerra. Nunca vas a llegar a tal grado de madurez en tu vida cristiana que el pecado no ha de ser un problema para ti y para mí. El pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto. Vuelvo y lo repito. El pecado nunca está menos quieto cuando parece estar más quieto. Y sus aguas son más profundas cuando parecen más mansas. Lo que estoy diciendo aquí es: el creyente que se siente satisfecho con su vida espiritual, que no está percibiendo la guerra del pecado diariamente, está en peligro. No está consciente de la maldad que hay en nuestros corazones. Y vamos a bajando la guardia contra la lucha contra el pecado. Así que, mi hermano, nunca olvide que el pecado sigue resistiendo en nosotros, pero tampoco olvide que el Espíritu Santo que hace morada en ti, si eres cristiano, en Romanos 8:9 Pablo dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Necesitamos ampararnos en la palabra de Dios para poder vencer el pecado. Darle muerte al pecado en dependencia del Espíritu Santo significa llenarnos de la palabra de Dios,
que el Espíritu inspiró, darle muerte al pecado, es llenarnos de la palabra de Dios, inspirada por Él. Pablo dice que los que viven conforme a la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu debemos las cosas fijas en las cosas del Espíritu. La pregunta es, mis hermanos, en esta mañana, ¿y cuáles son esas cosas del Espíritu que Pablo se refiere aquí? Por el contexto y otros pasajes de las Escrituras, Pablo está hablando de la obra de la salvación que él está definiendo en el mismo capítulo 8 de Romanos. Pablo usa esa misma expresión en el capítulo 2 de 1 Corintios. La salvación que se revela por medio del Evangelio. Elena Hammond de White dice: usted necesita esparciarse en la certeza de la palabra de Dios, manteniéndolo ante los ojos de la fe, punto tras punto, día tras día. Repita vez tras vez las lecciones que la Biblia te enseña hasta que comprende el sentido de importancia de esa verdad. Lee un poco hoy y con meditación la ve otra vez mañana. Y así estaremos creciendo en la santificación poco a poco hasta que podamos entender su significado. Oh, cuánto perdemos por no educar nuestra mente en las cosas divinas. Y ocupamos mucho tiempo en las cosas terrenales. Podemos vivir una vida de dependencia del Espíritu Santo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Perdemos mucho por no hablar de Jesús. Mientras más contemplemos las cosas celestiales, más veremos los encantos celestiales de la gloria del cielo. ¿Tú recuerdas la armadura del creyente que está en Efesios 6? Hay una sola pieza en toda esa armadura que es ofensivo. ¿Cuál es? La espada. Sobre todas las cosas, toma el yelmo de la salvación. Protégete la cabeza con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única arma ofensiva que hay en la armadura de Cristo, la palabra. La espada se utiliza para matar. ¿Para matar qué? El pecado. De manera que si tú quieres matar el pecado que mora en nosotros, en dependencia del Espíritu Santo, debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque solamente la palabra puede penetrar en lo más oscuro de nuestro corazón para desenmascarar el pecado que se esconde dentro de nosotros. Detrás de nuestras aspiraciones, detrás de nuestros deseos. Sin el espejo de la palabra de Dios, sin la luz de la palabra de Dios, no vamos a poder vencer al pecado. ¿Cómo vas a poder tú enfrentar a un enemigo que no ves? Hebreo dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Y qué hace la palabra? Es más cortante de toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos una terrible tendencia a engañarnos nosotros mismos, pero la palabra de Dios pone al descubierto los deseos del corazón. Solamente la Biblia puede hacer eso. Así que debemos dejar que esa palabra nos escudriñe. Debe de dejar que esa palabra viva penetre en tu interior. Pero al mismo tiene que apropiarte por la fe de esa palabra para vencer el pecado en dependencia del Espíritu Santo. No se trata únicamente de leer la Biblia. Se trata de apropiarte de ella por la fe. Satanás se vale de la mentira para justificar el pecado, pero Dios se soporta en la verdad de su palabra para poder vencer al pecado. Esa es la espada del Espíritu según la Biblia. Muchos creyentes
estamos luchando con el temor y la desesperanza. Aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Créelo por fe. Sabemos que por las escrituras, que Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Sabemos que Dios es soberano, que Dios está al control. Sabemos que todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados conforme a un propósito muy particular. Y es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él usa las pruebas y las aflicciones para parecernos más a Cristo. Si en medio de tu prueba nos sentimos exhaustos, física, emocionalmente y espiritualmente, eso no elimina la realidad de que nosotros sabemos de las Escrituras. Nosotros sabemos que las misericordias de Dios jamás terminan. Esto no es como tú te sientas, sino de la fidelidad de Dios. La misericordia de Dios jamás terminan. Las bondades de Dios nunca fallan. No importa cuán grande es tu problema. La misericordia de Dios son renovadas cada día, porque grande es su fidelidad. Nosotros sabemos que si bien somos débiles, nos cansamos, pero tenemos el deseo de levantarnos y seguir luchando, porque Dios nos da esa fuerza. Él da fuerza al débil. No desmaye. Él multiplica la fuerza del que no tiene nada. Yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Porque es por medio de la fe que Dios nos ha dicho en su palabra que el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo no anula tu capacidad de razonamiento. El Espíritu Santo no te santifica sin tomarte a ti en cuenta. Lo que Pablo está diciendo es: deja que el Espíritu de Dios more en tu vida. No confiando en tus sentimientos, no en las circunstancias, sino confiando en su palabra. Eres tú que tienes que traer a tu mente la promesa de Dios. Eres tú que tienes que predicarte a ti mismo sermones. Tal vez estás luchando contra un pecado. Tal vez tu lucha se ha vuelto agónica y te ha vencido el pecado. Pero la Biblia me dice a mí que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Tenemos que levantarnos y seguir luchando. Muchos creyentes dicen: no puedo con este pecado. Yo no estoy hablando aquí de ser tentado. Yo estoy hablando de caer. Porque tentado vamos a ser hasta que moramos. Hay pecados que desaparecen de nuestra vida cuando nos convertimos. Pero hay pecados que vamos a luchar hasta el final de nuestros días. Hasta que usted cierre los ojos. ¿Tú has perdido toda esperanza en vencer ese pecado? Una vez más, Dios nos concede en Cristo, alimenta tu corazón al ver en su palabra. Y de hecho, Dios ha hecho muchas maravillas en medio de sus hijos. Y tú no vas a ser la excepción. Vuélvete a la palabra de Dios. El valor supremo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es contemplando el brillo de su gloria, que somos transformados, hermano, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos transforma, nos ayuda a lidiar contra el pecado. A través de su palabra, Dios dice en Juan 14: Él me glorificará. Yo voy a enviar el Espíritu Santo y el Espíritu me glorificará. En glorificar a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, para que nosotros contemplemos su hermosura y su gloria por medio de su palabra. Nosotros somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen de Jesucristo. Solo podemos pelear esta batalla en el poder del Espíritu Santo. Y eso no es otra cosa. Tenemos que avanzar por fe, porque Dios lo ha revelado en su palabra. ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes exhausto? ¿Ya no puede más? Concluyo con esta historia. Es la historia del paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5. Llevaba 38 años en una condición paralítica. Y Cristo viene y le pregunta: ¿tú quieres ser sano? Es una pregunta extraña, porque si alguien estuviera ahí, dijera: pero claro, Jesús, yo quiero ser sano. Pero Cristo sabía que el paralítico no tenía fuerza en sí mismo para ponerse de pie. El paralítico no solamente estaba paralítico físicamente, también estaba paralítico por su voluntad. Estaba paralizado en su voluntad. ¿Tú quieres ser sano? Después de 38 años en esa condición, probablemente este hombre había perdido toda esperanza. Pero entonces Cristo le dice, viene la parte fantástica de la historia: levántate, toma tu camilla y anda. Por supuesto, lo que Jesús le está pidiendo al paralítico es imposible él hacerlo por su propia fuerza. Él no tenía la capacidad de hacerlo. ¿Quién le dio la capacidad y el poder de levantarse y caminar? Es el mismo Dios que le dijo al paralítico allí en el estanque de Betesda. Nos dice a ti y a mí: levántate, toma tu lecho y eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y el paralítico quedó completamente sano de su parálisis. ¿Tú quieres matar el pecado y quedar sano de su parálisis? Hermano, ¿tú quieres matar el pecado que mora en ti? ¿Tú quieres matar el pecado? Porque no ser así, tú no eres cristiano. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Y está hablando de la muerte eterna. Si tú no quieres matar el pecado, si tú quieres seguir desobedeciendo, revolteándote con el pecado, si tú amas al pecado más de lo que ama a Dios, tú no eres cristiano. Todos necesitamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la obra que Él hizo en la cruz de Calvario por ti y por mí. Porque esa muerte que Él tuvo en la cruz de Calvario fue para redimirnos del pecado y darnos perdón. ¿Creemos en el perdón de Dios? Amén. Somos perdonados. En el fondo de tu corazón tú anhelas agradar a Dios. Es una lucha, es una guerra. No es fácil, pero Dios ya hizo la obra. Levántate en el poder del Espíritu Santo que está en su palabra y démosle muerte al pecado que mora en nosotros. Resistamos el pecado en el nombre de Jesucristo. Y cuando seas vencido por alguna tentación, vas a ser vencido. Ve al trono de la gracia, arrepiéntete, confiesa y levántate y sigue luchando. Muchas veces nosotros como creyentes ofendemos a nuestro Padre y caemos, pero renovemos otra vez, porque nuevas son sus misericordias. Arrepentémonos de haber ofendido a nuestro Señor y busquemos su rostro de nuevo, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que seguir peleando en este campo de batalla. Nosotros estamos del lado del vencedor. Y cuando estemos en la presencia de Dios allí en el cielo, esta guerra va a terminar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, es una lucha. Toma de nuevo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vuelve al campo de batalla en dependencia del Espíritu Santo y sigamos luchando nuestras luchas en dependencia del Espíritu Santo.
Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestra identidad. Debido a nuestra unión con Cristo, la victoria de Cristo es tu victoria. ¿Usted sabía eso? Nuestra unión con Cristo, todo lo que han sido justificados, también ha sido santificado. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y el pecado no tiene más cosas que ver con nosotros. Porque vivimos en dependencia del Espíritu Santo. Y podemos en el nombre de Jesucristo. Humanamente hablando no podemos nada, hermano. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.